Profesor, buenos días, compañeros y compañeras, tengan un buen día. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar nuestra exposición. Los integrantes son Asia Cáceres Flor de María, Choque Lacuta, Heilen Stephanie, Quispe Quispe, Shirley Paola y mi persona Betsabe Jarita Paucar. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la dimensión social del ciclo del carbono en ecosistemas terrestres, retos para su integración. Como primer punto tenemos lo que es la relación entre el ciclo del carbono y el cambio climático. El ciclo del carbono en los ecosistemas terrestres está influenciado por factores sociales. También el estudio de los flujos biogeoquímicos del carbono requiere la contribución de las ciencias sociales. El cambio climático es una expresión de la influencia humana en el medio ambiente. El cambio climático plantea desafíos en la respuesta de las sociedades a sus consecuencias. Es necesario incorporar la dimensión social de las discusiones sobre el ciclo del carbono. El cambio climático tiene impactos ecológicos, sociales, políticos y económicos. Se requiere interdisciplinaridad y transdisciplinaridad en el estudio del ciclo del carbono. La ciencia debe estar disponible para los actores sociales y las iniciativas civiles. Se presentan elementos para integrar las contribuciones de las ciencias sociales en el estudio del ciclo de carbono. Pueden contribuir a mitigar el cambio climático. Es necesario reducir las emisiones y aumentar los almacenes de carbono para mitigar el cambio climático. La relación entre el balance de carbono y las actividades humanas es directa. Como segundo punto tenemos la naturaleza del sistema climático y la variabilidad del clima. El sistema climático es un complejo e interactivo que está conformado por 5 elementos, que es la atmósfera, hidrosfera, criosfera y litosfera y la biosfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. La hidrosfera es el agua dulce y salada en el estado líquido. La criosfera es el agua que está en estado líquido. La litosfera es el suelo y la biosfera es el conjunto de seres vivos. Tenemos también al clima, que es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado. También tenemos la variabilidad del clima, que son fluctuaciones de los componentes del clima, que es la temperatura y precipitaciones. Esto va a ocurrir en un lapso determinado. Como por ejemplo tenemos al dióxido de carbono, que es un elemento importante del efecto invernadero. Como tercer punto tenemos factores políticos y económicos relacionados con el ciclo de carbono. El ciclo de carbono en los ecosistemas terrestres ha sido estudiado principalmente desde las ciencias naturales. Las presiones antropogénicas son los principales impulsores de los cambios en el ciclo de carbono. ¿Qué se refiere a antropogénico? Antropogénicos son efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas que, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana, también es alteración o modificación que causa una acción humana sobre el ambiente. Como ejemplo tenemos el metabolismo industrial, actividades activistas, productivos o de consumo. También existen factores políticos y económicos relacionados con el ciclo de carbono. Como cuarto punto tenemos las contribuciones de las ciencias sociales al estudio del ciclo del carbono. Las ciencias sociales pueden aportar conocimientos sobre los actores sociales y los determinantes del ciclo de carbono. La fuente más grande de este medio es producido por el consumo de combustibles fósiles, pero otras acciones como la deforestación, la fabricación de cemento, la ganadería y la cultivación de arroz también contribuyen a este cambio con el ciclo del carbono. Es necesario incorporar la dimensión social en las discusiones sobre el ciclo del carbono. Muchas personas están tomando varias medidas
Estas deben tener cambio climático mundial y están tratando de disminuir la cantidad de carbono en la atmósfera. Se requiere interdisciplinaridad y transdisciplinaridad en el estudio del ciclo del carbono. Así, el dióxido de carbono y sus gases invernaderos que ayudan a controlar la temperatura del planeta. La ciencia debe estar disponible para los actores sociales y las iniciativas civiles. Algunas maneras de disminuir la cantidad de carbono es conducir menos, utilizar electrodomésticos más eficientes, combinar la energía solar o eólica y capturar el carbono de las plantas de energías y otros. Como quinto punto, tenemos acciones para abordar los desafíos del ciclo de carbono. Es necesario reducir las emisiones. ¿Qué son las emisiones? Emisiones son actividades que el ser humano hace, como por ejemplo la combustión de carbono, petróleo y gas, que producen dióxido de carbono y óxido nitroso. Bueno, en vez de reducir, aumentar los almacenes de carbono para mitigar el cambio climático. Los estudios interdisciplinarios del ciclo de carbono pueden contribuir y mitigar el cambio climático. Bueno, con eso concluimos nuestro trabajo y gracias.